Buenas tardes, mi nombre es Eric Andrés Pérez García, soy estudiante de bacteriología y laboratorio clínico en la Universidad de Pamplona. El tema que me tocó el día de hoy es toxinas microbianas, explicar sobre ellas y específicamente hablar sobre endotoxinas. Bueno, entonces algunos microorganismos como las bacterias pueden producir algunas sustancias las cuales son tóxicas o venenosas. A estas sustancias nosotros las denominamos como toxinas. Estas toxinas a veces portan características que ayudan a agravar enfermedades o tienen un factor de virulencia, ayudan a que las bacterias progresen un poco más rápido. Bueno, podemos decir que la patogenicidad de una bacteria está ligada directamente a su toxigenicidad y estas penetran por dos vías de ingreso, las cuales son el contacto indirecto y el contacto directo. Ustedes se preguntarán cuál es el contacto directo y cuál es el contacto indirecto. Bueno, el contacto directo es cuando usted tiene un contacto físico, ya sea por vías de ingreso como la mucosa, sangre, saliva o la piel, con una persona infectada. Un ejemplo de ello sería que usted estuviera hablando con una persona infectada y ella directamente estornudara sobre usted o esa persona la saludara y tuviera el virus, entonces la bacteria. Entonces ahí hay un contacto directo y se está transmitiendo la infección directamente. Ahora, ¿qué es el contacto indirecto? El contacto indirecto es cuando el agente infeccioso debe pasar por un sujeto o por un objeto. Un ejemplo de ello sería que nosotros fuéramos en un bus y hubiera estado ahí una persona que estuviera infectada con ello. Entonces esa persona probablemente pudo haber contaminado un objeto que nosotros después podemos tocar y al tocar podemos adquirir ese agente infeccioso. Existen también algunos vectores como el aire, ya que esto se puede transportar por el aire o directamente ingerir algún alimento que esté contaminado. Las bacterias pueden o no pueden pasar por las barreras defensivas que tiene el cuerpo humano. Pueden pasar y no pueden pasar a la misma vez, o sea, pueden pasar y no necesariamente tienen que pasar, por decirlo así, por estas vías, ya que ellas sí pasan las barreras defensivas y empiezan a producir cosas que nosotros llamamos toxinfecciones. Esto mientras pues ella se va multiplicando y creciendo, al infectar e invadir los tejidos se empiezan a secretar lo que nosotros conocemos como toxinas. Y cuando nosotros decimos que no necesariamente tiene que pasar las barreras defensivas es cuando, por ejemplo, nosotros comemos un alimento infectado y directamente pues ella ya entró a nuestro organismo, no necesita pasar las barreras primarias que tiene a veces la piel o cosas así. Entonces ya al ingresar directamente al cuerpo, lo que ellas van a empezar a hacer es una intoxicación, empiezan a soltar toxinas y intoxican el cuerpo. Un claro ejemplo de ello es el botulismo. Entonces, cuando estas toxinas a veces alcanzan la sangre y se empiezan a distribuir y a llegar a los órganos, pueden producir consecuencias súper graves. Incluso pueden llegar a ocasionar la muerte en algunos casos. Bueno, ya conociendo qué son las toxinas microbianas como tal, empezaremos a hablar qué tipos de toxinas microbianas podemos encontrar. Específicamente esta vez hablaré de las toxinas microbianas que hay en las bacterias. Estas se dividen en dos tipos dependiendo ya sea de su localización y su naturaleza química. Estas las podemos clasificar en endotoxinas y exotoxinas. Como les dije, esta vez hablaré sobre las endotoxinas, ya que un compañero de mi misma facultad le tocó hablar sobre el tema de las exotoxinas, entonces por el momento no abarcaré ese tema. Bueno, las endotoxinas nosotros únicamente las podemos encontrar en bacterias gram negativas. Estas endotoxinas forman parte de la membrana externa de la pared celular, específicamente en las bacterias gram negativas. La membrana externa de estas bacterias
Están constituidas por el LPS, que es el lipopolisacárido, por fosfolípidos y por lipoproteínas. El LPS, los lipopolisacáridos, están compuestos por algo que se conoce como el lípido A en el extremo exterior. Y en el extremo interior encontramos una cadena polisacarídica, perdón, polisacari, polisacari, polisacarídica, sí, que está compuesta por el antígeno 0 y por el core. A estas moléculas se les denomina endotoxina y la mayor parte, o sea, lo más tóxico de ellas se debe al lípido A. Bueno, las endotoxinas se liberan de forma natural cuando la bacteria empieza a multiplicarse tras su lisis celular o cuando muere. Ellas en estas tres ocasiones liberan endotoxinas. También cuando se utilizan antibióticos o algún otro agente químico, ellas también pueden empezar a liberar endotoxinas. ¿Qué más podemos decir de ellas? Se caracterizan por ser termoestables. Estas no son tan tóxicas, tienen baja toxicidad y pues los efectos que pueden producir en el ser humano son como la fiebre, la hipotensión, debilidad, un dolor general, el shock y pues en raros casos la muerte. Además de que ellas, o sea, estas endotoxinas pueden activar algunas proteínas, las cuales interceden en los factores de coagulación, la coagulación de la sangre, lo que hace que se formen coágulos a través de las vías que transportan la sangre a los órganos. Esto pues causa un taponamiento y que los órganos empiecen a funcionar muy mal. Esta se conoce como coagulación intravascular diseminada. ¿De qué nos habla este artículo? Este artículo nos dice, bueno, lo dice el señor Pedro Meléndez. Él nos cuenta que después del posparto, luego de que la vaca o el animal tiene a su bebé o a su cría, por decirlo así, en las siguientes 3 semanas de esto, el animal tiene bastantes probabilidades de contactarse, de adquirir una enfermedad que puede ser tanto infecciosa como lo es la mastitis, la metritis o las neumonías, como puede ser una enfermedad metabólica, en las cuales encontramos la hipocalcemia, la cetosis o el hígado graso. Esto empieza a producir una grave pérdida a nivel económico a los ganaderos y a los productores de leche. Entonces, él nos cuenta que estas enfermedades se adquieren, o sea, en estas enfermedades intervienen bastante lo que nosotros llamamos endotoxinas. ¿Que cómo lo hacen? Pues resulta que el ganado o el animal viven en ambientes sumamente contaminados con varias bacterias. En el caso de las gram negativas podemos encontrar que Salmonella, Brucella, Shigella, Escherichia coli. Entonces, pues normalmente las vacas ingieren estas bacterias y el hígado ayuda a eliminar bastante de ellas, sino que algunas alcanzan a pasar. Y más en el periodo del posparto, las vacas los animales son sumamente sensibles a adquirir estas bacterias. Eso nos lo cuentan en el artículo. Entonces, él nos dice que en el caso de que las vacas se alimenten en dietas ricas de almidón y carbohidratos solubles, se tiende a marcar una caída más marcada del pH ruminal, el cual es la acidosis. Entonces, al hacer esto, las bacterias empiezan a ser destruidas por el ácido del rumen. A lo que estas bacterias son eliminadas o destruidas, empiezan a morir, ellas empiezan a liberar endotoxinas. Las endotoxinas, ya que como le habíamos dicho, estas empiezan a liberarse tras la muerte o la lisis celular. Entonces empiezan a botar una gran cantidad de endotoxinas al líquido ruminal. También podemos decir no, en el artículo también nos cuenta que
que las endotoxinas afectan directamente a la mucosa de rumen, como lo hemos dicho, al útero y a la glándula mamaria. Entonces, las endotoxinas a veces no solo se liberan al ser destruidas, sino que también se comprobó que ellas se liberan al estar vivas. Y como lo dije, las vacas empiezan a comer y empiezan a adquirir estas bacterias. Y el hígado, como lo había dicho, sí ayuda a eliminar gran parte de ellas. Pero ¿qué pasa cuando las bacterias alcanzan a pasar después del hígado? Entonces, estas empiezan a dirigir a los tejidos adiposos y a ser transportadas por lipoproteínas. Entonces, al hacer esto, el animal trata de desintoxicar su cuerpo. Esto a nivel del tejido graso. Entonces, al tratar de desintoxicar su cuerpo, entonces esto genera una respuesta proinflamatoria, se empieza a inflamar el animal, especialmente en la ubre y todas estas enfermedades que nosotros conocemos. También, como no se alcanzan a eliminar, estas empiezan a agarrar vías de circulación sanguínea, que como lo hemos dicho, al ir a los órganos y los tejidos del animal causan consecuencias extraordinariamente graves. Entre las enfermedades que ayudan a agravar las endotoxinas está la acidosis ruminal, la laminitis, la mastitis y a la metritis, el hígado graso y el desplazamiento del ahomazo. Hablemos de la mastitis. Entonces, ¿qué pasa en la mastitis? Resulta que como las endotoxinas se encuentran en la sangre, ellas empiezan a inflamar y evitan que las células inmunes pasen de la sangre a los tejidos. En este caso, pues los animales son bastante susceptibles a contraer la mastitis. Por otro lado, cuando las vacas desarrollan mastitis causadas por estas bacterias, también reciben una respuesta inmune agresiva que ayuda a destruir bastante estas bacterias, las cuales al ser destruidas empiezan a liberar grandes cantidades de endotoxinas y pues producen un mayor daño a los tejidos y producen la respuesta inflamatoria de la que ya habíamos hablado. Un caso de esto en las gram positivas es el Staphylococcus y en el Staphylococcus, en el cual pues el daño se localiza en una sola zona y es crónico. Y pues en el caso de las gram negativas el daño también se localiza en una sola zona, sino que las endotoxinas también son absorbidas por el torrente sanguíneo, lo cual produce una endotoxemia característica que puede llevar incluso a la muerte del animal. Bueno, muchas gracias por su atención.